¡Hey, tú! Tienes un mensaje de 3 días Trail Ibiza. ¡Ay, que estoy súper emocionada de comunicaros que los 3 días Trail Ibiza se han vuelto locos, pero locos de remate! Han puesto la etapa de los 10 kilómetros, los 3 días con alojamiento y desayuno, todo por tan solo 149 euros. Sí, has oído bien, solo 149 euros. Yo que tú me daba prisa porque los dorsales van a volar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos. Qué ganas teníamos de decir este saludo. Octava temporada de Ingrávidos, el programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio del deporte, en Radio Marca. Y volvemos, como ya parece que cada vez es más tradicional, volvemos con el análisis del Ultra Trail de Mont Blanc, el mundial oficioso. Sé que a Juan Carlos Granado no le gusta nada que diga lo de mundial, porque no es mundial, pero lo cierto es que el Ultra Trail de Mont Blanc es el evento internacional de trail running y ultradistancia que más genera en el sector y en nuestro deporte y que más cobertura tiene fuera de él, hasta el punto de que, bueno, pues ha habido reseñas, como bien nos ha dicho el UTMB y nos han transmitido en todos los periódicos prácticamente del mundo, incluido el New York Times, ¿no? Que, bueno, le vimos también que el New York Times, para los que somos más frikis del mundo de la información, vimos también que, por ejemplo, la Barclay también, Barclay Marathon, había salido también este año con una entrevista a Lazarus Lake. Es decir, que cada vez suscita más interés, el mundo de la aventura y el trail running, ya no solo en nuestro sector, sino fuera de él, incluso también en deportistas o futuros deportistas que no tienen por qué tener un nivel deportivo muy alto, que se acercan de alguna manera a todo lo que atrae ese mundo de la montaña, correr, horas estando de noche, los avituallamientos y todo coronado, quizás en esta edición 2023, por Courtney Dauwalter, la GOAT de la ultradistancia y el trail running, ganadora en Chamonix, y Jim Walmsley en una edición 2023 donde los corredores estadounidenses han roto la frontera y han sido los auténticos protagonistas. Luego en el tiempo de tertulia hablaremos si ha sido uno, si ha sido la otra, las más protagonistas, cuál sería el gran titular, cómo lo han hecho los corredores españoles, los latinos, por supuesto, que lo han hecho muy bien. Hasta 3 corredores sudamericanos han estado en el top 20, algo que no podemos decir, por ejemplo, en esta edición los españoles, salvo a Maite Mayora, la corredora vasca, que se habla siempre muy poquito de ella, de toda una campeona del mundo con la selección española en Peñagolosa, que ha sido quinta en la línea de meta en el UTMB. Por lo demás, pues yo creo que todos hemos visto el directo o de alguna manera hemos pinchado durante la edición de las 100 millas, pues yo creo que han tenido más de 7.000 usuarios conectados. Para mí eso ya significa, es decir, hay muchos programas de televisión que veis en Teledeporte, en Eurosport, que no tienen esos pinchazos ni esas audiencias, y estamos hablando al final de un canal de YouTube difundido en distintos idiomas. Es decir, para mí eso significa que hay un interés informativo creciente. Sois muchos los que durante este mes que hemos estado parados en Ingrávidos, descansando en el mes de agosto, os acercáis a este deporte. Llegáis de una manera, de otra, como paracaidistas recomendados por otros, en los que ahora vamos a tener a Gabriel de Miguel. Preguntáis por zapatillas para empezar a correr en el trail, que venís del asfalto, os habéis hecho un 5K, un 10K, un 20K, incluso a otros que ya directamente estáis cansados y cambiéis de deporte, paralelismos entre unos y otros. Os acercáis por eso, por el propio fenómeno fan que pueden tener, por ejemplo, corredores del tipo, pues como hemos dicho, Courtney o Kilian Jornet, ¿no? Que quizás es la gran ausencia de esta edición 2023. Vamos a valorarlo también en el tiempo de opinión. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado Kilian Jornet? Es hacernos trampas al solitario, por supuesto, ¿no? No está Kilian Jornet, ha ganado Jim Walmsley, ya está, punto, se acabó. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiera estado Kilian, ¿no? Los tiempos son similares, pese a que ha habido algún tipo de modificación en el recorrido. Se habla del récord de Jim Walmsley, las 100 millas. Bueno, habría que verlo, si puede ser homogéneo o no homogéneo, los recorridos cambian. En la montaña siempre hablar de récords es un poquito complicado, pero bueno, lo cierto es que la edición con menos tiempo en la línea de meta de Chamonix es la que ha hecho Jim Walmsley. El año pasado fue Kilian Jornet por debajo de las 20 horas. ¿Qué pasa con los corredores españoles de ultradistancia? No están, nos hemos quedado prácticamente después de la primera noche sin Pau Capel, un corredor que sabe lo que es ganar el Ultra Trail de Mont Blanc y que incluso valoraba el poder estar por debajo de las 20 horas en esta edición.
qué pasaba con Miguel Ángel Heras, ¿no? Todos los que somos, también hablaba yo de ese fenómeno fan, ¿no? De todos los que somos seguidores de uno de los corredores más carismáticos del pelotón internacional, cerca ya de los 50 años, soñábamos con que pudiese estar en un top 5, un top 3 para mí. Luego bromearé con Dani Sanabria, que lo hablábamos en redes sociales, me parecía harto complicado, por no decir imposible, que pudiese ganar en Chamonix. ¿Por qué? Pues porque hay un tío como Jim Walmsley que lleva preparando esta edición prácticamente un año entero después de lo que le sucedió el año pasado. No es flor de un día que Jim Walmsley ya haya ganado el Ultra Trail de Mont Blanc, ni siquiera es fácil tampoco, porque los rivales son fuertes y de hecho durante mucho tiempo pensamos que iba a ganar Zach Miller. Y al final llegó a sacar más de 10 minutos a Jim Walmsley, pero en la carrera más inteligente del corredor americano, la más europea, ya pues se ha llevado la victoria después de cómo le vimos las imágenes que vimos el pasado año. Y hablando de los corredores españoles, pues bueno, pues valoraremos si ha habido un cambio de tendencia en los corredores españoles y la ultradistancia de alguna manera se practica menos, o es algo puntual y resulta que los especialistas que vienen a dar ese relevo generacional a Luis Alberto Nando, Miguel Ángel Heras, Iker Carrera, etcétera, etcétera, pues no han estado por lo que sea en esta edición. Hablábamos con Pablo Villa hace apenas un mes, que es uno de los corredores llamados a ser importante en la ultradistancia. Está saliendo de una lesión, no se le puede presionar y como para estar en la línea de Chamonix preparando un UTMB, o Andreu Simón, que puede ser otro de los corredores a estar ahí, o un Christopher Clemente, que también hemos jugado en las redes sociales, de un corredor que siempre va de menos a más, cómo se comportaría en las 100 millas de Chamonix. Por no hablar de otros nombres, que siempre los hay y que no me quiero dejar a nadie en el tintero, pero cada vez los especialistas más jóvenes tendrán que demostrar en los próximos años. También es verdad que cada vez se corre más y hay cada vez más especialistas. 6 franceses en el top 10, que eso dice mucho también de lo que está sucediendo en Francia con la ultradistancia. Y en el resto de temas, pues bueno, Courtney Dauwalter, que yo creo que quizás no hemos puesto tampoco el foco mediático tan en ella, porque es que se daba por sentado que iba a ganar. Es decir, algo le tenía que pasar muy gordo a Courtney para que no ganase en el Ultra Trail de Mont Blanc. Es más, yo creo que ella va ya a conseguir la triple corona, haber ganado Western State, Hard Rock y UTMB. Y decir, ya está, se acabó. He ganado las 3 carreras en prácticamente 2 meses, soy la reina de este deporte y ahora mismo nadie se puede acercar. Voy a ir al UTMB. No veo ahora mismo una rival que pueda hacerme sombra. De hecho, no la ha habido. Yo creo que Courtney Dauwalter no ha estado bien en el Ultra Trail de Mont Blanc. De hecho, los tiempos lo dicen. Las caras que ha tenido ella al final demuestran que no estaba ni siquiera en su mejor momento, ni físicamente preparada para la prueba. Y ha llegado a la línea de meta, ha ganado, ha conseguido la triple corona y se acabó. Ya está. Bombazo y, por supuesto, de demostrar que es la mejor corredora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, por ejemplo, con el otro mejor corredor, con Kilian Jornet? No lo sabemos. ¿Qué sucederá? Si le veremos correr a lo mejor en la Ultra Pirineu o no, porque no ha estado ni en Sierre final, que era la carrera que había anunciado, ni en UTMB por ese edema óseo. ¿Le vamos a ver correr en alguna prueba? Yo estoy casi convencido que sí. Lo que no sé cuál será, porque él tampoco lo anunció y desde Normal tampoco sueltan prenda. Y con respecto a ingrávidos, bueno, pues contaros que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas, vamos a ir desvelando todas las novedades que vamos a tener. Los contertulios vais a poder escucharles en un rato. Vamos a tener a Gabriel de Miguel de Solo Runners haciendo la review de las 2 zapatillas que más se han visto en los corredores populares en Chamonix. Por supuesto, ultreras son las 2 y bueno, pues que poco a poco iremos viendo pues el Trail Kit, el Photo Trail, algún otro concurso que hemos tenido nuevo, el Club de Strava, la nutrición, el doctor, tendremos a Rafa Ramos y por supuesto daremos cobertura a todo lo que es la actualidad del mundo del deporte, de la aventura y del trail running aquí en Radio Marca. Vamos a escuchar la primera pista del Trail Kit y vamos con Gabriel de Miguel. Primera pista, esta semana buscamos una carrera que en su última edición ofreció servicio de psicología a los participantes. Cuenta la leyenda que un peregrino llegó un día al lago de Sanabria. ¡Es salvaje! ¡Es indomable! Y 100 años después, su advertencia se cumplió. Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural conquistó el lago glaciar más bello de Europa para ofrecer una carrera de leyenda los días 6, 7 y 8 de octubre. Por etapas, en cualquiera de sus 3 circuitos de 42, 64 y 110 kilómetros o con carreras de un solo día con los grandes premios. Viajes organizados para disfrutar en familia, pareja o amigos, para gozar de la naturaleza, el deporte y la aventura. Más información en www.ultrasanabria.es.
¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas. Distribuidor oficial de Hoka, La Sportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Segunda pista, entre su cota más baja y la más alta hay más de 3.000 metros de diferencia. Vamos con un análisis, el primer análisis de la 8ª temporada de Ingrávidos, review de material y por supuesto en este programa de primero de la temporada que prácticamente va a ser monográfico del Ultra Trail de Mont Blanc, habría que ver cuáles han sido las zapatillas y los modelos de zapatillas que más se han visto entre todos esos miles de corredores que han estado en Chamonix la pasada semana. Y para ello, y después de haber estado hablando con los distintos protagonistas que han estado allí, nos hemos quedado con dos modelos, dos marcas que hoy nos ha traído Gabriel de Miguel, de Solo Runners. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal el verano? Calentito. Bueno, calentito menos estos días, ¿no? Que nos ha caído la del pulpo prácticamente en toda la península. Por aquí sí, la verdad es que sí que está cayendo. Sí, ha estado bien. Bueno, ¿qué tal de modelos, peticiones, alguna curiosidad, carreras? ¿Has estado en Transvaldeónica, en Picos de Europa? ¿Que te gusta probar zapatillas en Picos de Europa? ¿Qué llevaste a la Transvaldeónica? Hice de cierre este año y la verdad es que había probado ya la Agility Peak 5. ¿De Adidas? ¿De qué? De Adidas, ¿no? Sí, de fluchos. O sea, Agility Peak. O sea, ¿pero cómo quieres patrocinadores? O sea, que no me jodas. Es Merrell. Ya, No, pero bueno, ¿y qué? Y para el reto del lagarto funcionará. El del lagarto, dices también. O sea, te la he tirado yo y luego me la has tirado tú a mí, ¿no? Para el juego del calamar, dices, del lagarto, dices. Bueno, pero o sea, que utilizaste unas Merrells. Contento porque el año pasado, ¿te acuerdas que probaste que fue las Mafate, ¿no? Las Mafate, las 3 o las 4, que quedaste muy descontento con... Oye, para que vean que vas con la... Sí, la rompí en 28 kilómetros. Vale, bueno, te digo, y me volvieron a dar otra Mafate y las volvimos a romper en el Ultra Montaña Palentina. Es que quiero que, para que veas, aunque llevas la camiseta de Hoka, que sabes que aquí no nos quedamos con nadie nunca a nivel de marcas deportivas y que Gabriel de Miguel normalmente, programa que viene, programa que termina arreando a alguien y algún modelo de zapatillas, porque ninguna son infalibles. Tienes preguntas, por cierto, en el programa, no para hoy. Hay un oyente peruano que te pide que hagas una recomendación de zapatillas para empezar a correr trail. Que cojas 3-4 modelos y se los recomiendes para él. Lo vamos a hacer más adelante. ¿Para su terreno? ¿Para allí? ¿Conoces tú todo Perú? Porque yo no. Pues eso yo tampoco. Por eso, bueno, ya lo hablaremos con él. Y tienes otras 2 o 3 sugerencias también que te piden, pues eso, para barro, etcétera, etcétera. Bueno, lo que solemos hacer habitualmente. Pero hoy, y para no perder mucho más tiempo, vamos a hablar de las 2 zapatillas que más se han visto en el Ultra Trail de Mont Blanc, que son la Speedgoat 5 de Hoka y Ultra Glide 2 de Salomon. Vale. Las 2 zapatillas que normalmente se las ve utilizar a corredores de ultradistancia. Sí, a ver, son zapatillas o para entrenar durante muchas horas continuadas en terrenos más o menos sencillos o para competiciones de larga distancia también. Es decir, pues hay personas que se utilizan para entrenar, protegerse y luego competir con otro tipo de zapatilla quizá más reactiva o atendiendo al terreno que que vayan por el que vayan a correr, las cambian. Y habrá muchos que, por ejemplo, en este caso UTMB, habrán entrenado con ellas y luego han competido con ellas porque así lo requiere el terreno, y el terreno pues es muy propenso a pedir estos 2 tipos de zapatillas entre otras, porque al final son muy similares. Unas hay en pesos, por ejemplo, que puede ser 5 gramos más pesada la Salomon Ultra Glide 2 que la Speedgoat, pues bueno, pues un poquito más. El taqueado
La diferencia es que la Ultra Glide 2 la veo como o más escasa o más pobre para terrenos un poquito más técnicos o húmedos o sucios, por así decirlo, la típica roca sucia que podemos encontrarnos con esa arena que está pegada del barrillo que van soltando otros corredores. Ahí, para mi gusto, se queda un poquito corta, o en terreno muy roto, en cuanto al talón, se me queda corto, tirando a resbalar, ¿vale? Para los que estén viendo el YouTube, ahora estamos enseñando la suela de la Speedgoat, que lleva suela Vibram, y que ahora se ha puesto muy de moda, que tienen un nombre muy técnico, que se puede observar estos puntitas que hay por aquí entre los tacos, que se ha puesto, ahora es una tendencia, también lo tenía la Hierro y lo van a sacar otras marcas que no lo tienen para el 2024, que no se puede decir el nombre, pero vamos, va a ser tendencia, mejoran la tracción, todos estos puntitos que veis aquí. A ver, enséñamelos a mí también. Sí. Esto tiene un nombre técnico un poco especial. Lo que hace es mejorar la tracción con respecto a otras zapatillas. Que te da más agarre. Sí, tracciona más. En cuanto a adherencia, que también influye mucho, al no tener Salomon Vibram, se adhiere mucho mejor al terreno la Speedgoat 5 que Salomon. Es más polivalente en cuanto a terrenos la Speedgoat que la Ultra Glide 2. La Ultra Glide 2 yo la veo para terrenos muy, muy compactos, muy, muy sencillos, y la Speedgoat, dentro de sencillez, sí, dentro de sus carencias en terrenos técnicos, va a traccionar más, se va a apoyar mejor en cuanto al terreno. Vale. Sí que es verdad que resulta también otros tipos de características, resulta más fácil de poner, por así decirlo, en el talón, si os dais cuenta. Esto, pues, en largas distancias a veces te sueles quitar, se te llena de mierda lo que es el calcetín, arenilla, etcétera, y a veces tienes que coger, quitarte o cambiarte. Para mi gusto, es mucho más fácil meter el pie en la Speedgoat, porque resbala mejor que lo que por el tipo de forma que tiene el talón, como hemos dicho, es ese tipo de barca así abierto que se lleva ahora tanto, ¿no? Efectivamente, el Meta Rocket es muy o casi similar, si se puede observar, quizá un poquito más en la Speedgoat. Me gusta más la transpiración de la Speedgoat que de momento te está gustando más la Speedgoat, entonces, por lo que estás diciendo. A mí sí, me parece. Según te estoy escuchando yo a ti. Y me parece más estable a la hora de entrar de talón. Es más estrechita la Ultra Glide. Y para mi gusto se queda un poco escasa. Yo peso, por ejemplo, peso 88 kilos, 87. Cuando yo entro de talón, noto más el suelo, o percibo más la sensación del suelo en el talón con la Ultra Glide que con la Speedgoat. Pese a que las dos tienen la forma de barquita un poquito, pero y levantado alta, de telón. Claro, pero es más alta la Speedgoat, aunque sea más ligera. Luego, en cuanto a la vida de las zapatillas, sigo diciendo que Hoka ha aligerado peso en su amortiguación, y eso conlleva pues que al ser un material más maleable, más ligero, menos durabilidad, sufre mucho, pero mucho, bastante. Vale, eso es el aporte que ese es lo que te iba a decir. Yo creo que lo que hay de diferencia entre una y otra es que la Ultra Glide 2 de Salomon es más duradera que la Hoka Speedgoat 5 en este caso, que ha sido el otro modelo más visto también en el Ultra Trail de Montblanc. Claro. En cuanto a precios te hablo de PVP. Cuéntame. Por ejemplo, la Ultra Glide, la 2, PVP de marca está en 150, Speedgoat está en 160. También hay que ir viendo un poco la rentabilidad y según están los tiempos, también ver el desgaste de las zapatillas, porque un tío que y un tío que hace ultradistancia además, se las come. ¿Podemos resolarlas?
Sí, pero al final lo que nos vemos perjudicados al final son las articulaciones y la planta de los pies, porque yo cambio solo el caucho y no cambio la amortiguación. Muy interesante la lectura que has hecho de ambos modelos que han sido los más vistos en esta edición 2023 de UTMB 2023. Azara García, Christopher Clemente optan por la Speedgoat 5, están patrocinados por Hoka, para correr este tipo de pruebas. También lo hizo Azara en este caso en el Mundial de Innsbruck. Es verdad que se retiró luego con ampollas, aunque debe ser por tema de calcetines. Azara, que no pudo participar por lesión en este UTMB de 2023, pero que había escogido también la Speedgoat 5 para correr, igual que Christopher Clemente. En el caso de Salomón, bueno, te iba a hacer otra pregunta, es que me ha venido justo a la cabeza. ¿Entiendes que el francés, por ejemplo, no sé si has visto algo del UTMB? Bueno, pues la primera parte, el francés que salió a reventar la carrera de inicio, que era de Hoka, ¿saliese a correr con unas Rocket 2? Es decir, luego se ha muerto. El francés luego está muerto por ahí, se lo están comiendo los lobos y demás. Es un tío con 2 y pico en maratón. No sé si era 2.12 o 2.8 en maratón, que es correr mucho. Pero ¿entiendes que saliese a correr con unas Rocket 2? A ver, esto es como aquel año que Transvulcania lo ganó un corredor con unas Boston, creo que fue, que llevaba bus. Pues esto es lo mismo. Es decir, a ver, es un terreno, yo no lo entiendo, pero es un terreno que dentro de lo abrupto que es, me parece muy exagerado irse con la Rocket X2. O sea, algo tiene que haber detrás porque si no, no lo veo. No lo veo. O sea, no lo entiendo, la verdad. O sea, no entiendo. Es decir, nosotros hemos puesto los dos modelos que más se han visto a nivel popular en el Ultra Trail de Mont Blanc. ¿Qué competidores que venga mañana a Solo Runners a comprarte cualquiera de estas dos zapatillas, porque lo he visto en el programa, porque, como has dicho tú, para la gente que hace ultradistancia, que entrena, son zapatillas muy buenas y además de esta temporada? ¿Qué alternativas le darías en otras marcas? Es decir, por ejemplo, ¿qué le puedes ofrecer en otra marca que tengas en la tienda? Decir, oye, mira, en New Balance, por ponerte un ejemplo, se podría haber utilizado la Hierro si buscas una cierta estabilidad, o la Amor, que es mucho más colchón, entonces bueno, es diferente. Luego tienes la Adidas Ultra también, que está pensada que es una suela continental con un taquito muy, 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 muy pistero y pues algunas de ellas llevan calcetín. Luego, en cuanto a la esportiva, me podría ir a la Yacal, por así decirlo, por flexibilidad, no algo no tan duro como la Casa, por ejemplo. Para mí sería como la más flexible de larga distancia. Estás por tocar todas las marcas, quieres decir, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, tampoco estamos hablando de un corredor popular que busca larga distancia y que más o menos... A ver, la Yacal pesa mucho más, está claro. Es que estamos hablando de zapatillas. Estas dos zapatillas son muy ligeras, amortiguadas. Luego estaría ya lo que es More Hierro, por ahí andaría. Mizuno, olvídate. Es que las otras casas que se han visto mucho, bueno, el crecimiento de Brooks... ¿Qué le podrías que sería una Caldera 6? La Caldera 6 sería, pero le pasaría lo mismo en cuanto a la suela de Salomon. Es decir, terrenos muy compactos y como toque agua, te resbalas. Por mucho que nos quieran decir lo contrario, se te va. El modelo elegido por Jordi Gamito, Caldera 6. ¿Y Scarpa? ¿Qué le ofrecerías en Scarpa? Es que Scarpa es en cuanto a flexibilidad, por ejemplo, me iría a la Spin, porque flexa, pero el resto, pero se queda muy corta a la Spin Planet, se queda muy corta de amortiguación. Para tantos kilómetros. Para tantos kilómetros. El resto me resultan un pelín más duras y entonces no. La Rebel Run, por ejemplo, pues a lo mejor, pero es muy dura para tantos kilómetros, bajo mi punto de vista, y respetando cualquier otra opinión, la verdad. Bueno, Gabriel de Miguel, que nos ha dejado los dos modelos de Ultra Trail de Mont Blanc más vistos, que más han utilizado los corredores, miles de corredores en Chamonix el pasado fin de semana, como son la Hoka Speedgoat 5, que no solo la 5, y yo eso ahí sí que veo una diferencia. ¿A ti te sorprende que haya gente que haya ido a correr con la 3, la 4, incluso algún modelo inferior? Bueno, mucho corredor asiático, con por ejemplo la 3.
Para mi Porque gusto, hay mucha diferencia entre el modelo 5 y el 4 y el 3. A ver, la 4 para mí era el modelo, por así decirlo, ideal, porque la rentabilidad era mucho mayor que la 5. La sacas mucho más partido a la 4 que a la 5. Es más estable. A mí me ha durado muy poco la 5. ¿Es muy cómoda? Sí. ¿Que hagan en comodidad? Perfecto. En el upper, mucho más agradable. Más evolucionada, una zapatilla mucho más evolucionada. Pero claro, para el bolsillo. La tendencia que yo veo es evolución de zapatillas, menos durabilidad. Por lo que yo estoy viendo, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Te quedas tertulia? A ver qué contamos, la tertulia del análisis de UTMB. Sí, porque seguro que aprendo muchas cosas. Sí, o no, o desaprendes. Vamos a escuchar pista de Trail Kit de Dani Sanabria. Tercera pista, por motivos geográficos evidentes, el azul es su color corporativo. ¿Cómo es la zapatilla de trail definitiva? Te lo cuento. Es una leyenda con más de 20 años de experiencia en los senderos de todo el planeta. Líder en el confort, con tecnología antirrocas, sistema de amortiguación con gel en el talón y suela de goma súper resistente. ¿Te la juegas? Cuéntame más. Tiene un agarre espectacular en cualquier terreno, una amortiguación increíble e incluso pesa menos que su predecesora. Es una zapatilla épica. Me convence. Trabuco 11, lo mejor de ASICS. ¡Prepárate para el ascenso con Brooks! La nueva Catamount 2 te eleva a las cumbres de todo el planeta. Jordi Gamito, Mireia Pons, Gisela Carrión o Alex García eligen la nueva zapatilla con la innovadora placa de propulsión Skybolt para sus entrenamientos y competiciones. Aprovecha su eficiencia en tramos de subida y su confort para disfrutar de las sesiones más exigentes. Y no dudes en echar un vistazo en www.brooksrunning.com a la nueva línea de ropa de trail running diseñada por los atletas de Brooks y busca tus zapatillas en tu tienda especializada de referencia. Recuerda, Run Happy. Cuarta y última pista, su próxima edición llegará en junio de 2024. ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclothes.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de Land y olvídate del resto. Tiempo de opinión ingrávidos en este primer programa de la 8ª temporada y bueno, voy a intentar saludar a todos a ver si no me dejo a nadie por el camino porque vamos a tener tertulia larga de análisis y quizás primero con los que han estado allí en Chamonix. Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Me imagino que ya por casa, ¿no? Sí, recién llegado, hace 2 horas. ¿Y cuánto tiempo vas a estar por Vigo? Porque tú ahora mismo tendrás que marcharte a Estados Unidos o alguna cosa, ¿no? ¿O no? No, por suerte ahora ya quedamos por aquí un par de meses o así. Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué tal está Aroa? Que tuvo que retirarse, quiso salir enferma, con fiebre y demás, y claro, encarar 100 millas en ese estado, pues estaba claro que no iba a poder terminar. Sí, está mejor, el caso es que salió enferma ya, y pensando, ¿sabes cuando tienes una evidencia que no quieres ver porque llevas tanto tiempo preparando algo que te niegas a verlo? Pues es lo que ha sucedido. También le pasó a Esther Silak, como anécdota, vamos, que también salió así y se retiró también en Contamine. Pero bueno, ahora está bien ya. Bueno, pero ¿qué haríais vosotros? Preguntando a los oyentes si resulta que tenéis dorsal para UTMB, estáis allí en la salida, lleváis concentrados, estáis entrenando, es el objetivo de la temporada y os negáis a ver la realidad, ¿no? Que estáis enfermos y al final salís. Y yo se lo comentaba a Aroa también por un mensaje privado, le decía, yo creo que hubiese hecho lo mismo. Digo, otra cosa es que luego la gente de alrededor tuyo, los que más te quieren, te diría, pero ¿dónde vas? Si estás sudando, estás mala, no has pasado mala noche, no has dormido, ¿qué vas a hacer? 100 millas por los Alpes, estás loca. Pero yo, por ejemplo... el médico...
el médico te quita de carrera. O sea, en cuanto vieron que tenía fiebre, ya es que no puedes hacer unas 100 millas a este nivel de exigencia sin que haya un problema muy grave por encima de esto, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. O sea, no hay por dónde poder justificar esto, ¿sabes? Al final, y aún así hizo 82 kilómetros, ya me contarás. Sí, eso te iba a decir, que se dice pronto. Abel Jorquera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de aquí de estar con vosotros. Bueno, otro de los periodistas protagonistas que han estado llevándonos la cobertura del UTMB, casi minuto y resultado, como se dice en el mundo del fútbol, durante todas las distintas pruebas, sobre todo las más importantes. Y bueno, pues queríamos tenerte hoy de primera mano porque seguro que nos vas a transmitir bastantes curiosidades de lo que ha sido esta edición 2023. Sí, yo pude estar siguiendo toda la carrera con el grupo de prensa, toda la cabeza. Estuvimos en Saint-Gervais, en Notre-Dame de la Gorge, Courmayeur, luego subimos andando a Gran Col Ferret sin dormir. Y bueno, es una matada, acabas tan cansado casi como corriendo, pero es espectacular poderlo vivir en primera persona y ver cómo se va desarrollando todo, es un lujazo. Uh-huh. Saludamos, Dani Sanabre, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, estás hoy aquí en el programa, más que nada para tirarte de las orejas y darte palos, no para otra cosa. No, hombre, lo suponía, como casi siempre. Pero escucha, que no es un pronóstico tan malo, que los aciertos, lo que pasa que es que Nano no me los cuenta los aciertos, solo me cuenta los fallos, entonces claro, a ver, Nano, parece que no doy ni una. Díselo tú, Nano López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Dani, te quedaste nada de hacer peregrinación. Estaba rezando según veía a Antonio bajar, digo, por Dios, que alguien frene a ese muchacho que al final gana y me toca ir de rodillas a Alicante. Pues sí. Pues está la cosa que te hubiese pillado la Dana ahora mismo. Había sido a lo mejor en canoa. Jessica Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tú has acertado algo más, No. Bueno, acerté a Courtney. A Courtney, bueno, pero a Courtney no cuenta. Era burrito blanco. Bueno. Entonces, hombre, era burrito blanco y más cuando ya no estaba tampoco Ruth Croft ni nada para hacerle la competencia. Era a ver hasta dónde llegaba Courtney Dauwalter, que ahora lo analizaremos también, porque yo he leído comentarios, creo que los demás también, que si top 5, que si va a ser top 10, que a ver si va a superar a muchos corredores. No sé quién tiene por ahí un micro que se le escucha muy mal, no sé qué está por ahí, que se le está escuchando muy mal. Lolo Díez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Creo que Abel, creo que es el que se está escuchando muchísimo. No sé si te puedes bajar un poquito el micro porque se oye y no se escucha bien. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué tal has visto esta edición 2023 del UTMB? Jim Walmsley, por fin, tu amigo. Pues sí, a ver, que también tengo que decir que yo dije que no tenía ni idea de quién iba a ganar y te puedo decir que no conozco a casi nadie de los que han ganado las otras carreras. O sea, te puedo... Jimmy Courtney, para que veas cómo está un poco. Uh-huh. Pues en el caso de Jim Walmsley, no sé si has tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con él. No, he hablado con Jessica. No, él es muy difícil hablar con él. Hay que hablar a través de Jessica, que yo creo que es, puedo decir que es un porcentaje muy alto de su triunfo en esta carrera. Uh-huh. Bueno, vamos a intentar analizarlo. Primero, si queréis, que podemos decir el nombre propio de esta edición. Voy a empezar por Albert Jorquera, que además lo ha vivido allí in situ. Courtney Dauwalter o Jim Walmsley. Si es que no me vas a meter, si no me vas a meter otra variable. No, yo creo que Jim, es difícil porque realmente lo que ha hecho Courtney, la triple corona, es algo histórico en el deporte. Pero yo creo que la historia de Jim, con 4 intentos y esta era la quinta, ¿no? El hecho de que nunca un corredor masculino norteamericano hubiera ganado, ¿no? Esa historia de redención, su pelea con Jack Miller, el que François le ayudara, pues yo creo que aquí hay un puntito más de protagonismo de Jim sobre Courtney, dejando claro, ¿no?, que lo que ha hecho Courtney, sobre todo a nivel global, estas 3 victorias en Western, Hard Rock y UTMB en 3 meses prácticamente, me parece una salvajada.
¿No te da a ti la sensación de que por el hecho de que se daba por sentado prácticamente desde el kilómetro cero que si estaba Courtney y no le pasaba nada, es decir, si ella a un 70% iba a ganar la carrera, es lo que le ha quitado quizás, que se entienda bien, mérito, que se le quita el mérito deportivo, incluso mediático, porque se sabía que iba a ganar? Es decir, no da la sensación de, oh, coño, son 100 millas, tiene que correr, le puede pasar cualquier cosa, pero que quizás mediáticamente, incluso deportivamente, todos dábamos por sentados que ella es la que iba a ganar en Chamonix. Bueno, es que yo decía que de hecho tenía más que perder que ganar, porque es lo que tú dices, todo el mundo decía que iba a ganar. A mí me daba miedo, sinceramente, de que físicamente tuviera algún problema. Yo no las tenía todas tan claras de que pudiera acabar. De hecho, la pude ver bajando el Colferret y tenía mala cara, y ella misma lo dijo, que en la segunda mitad de la carrera físicamente lo pasó mal, pero aún así es tan tremendamente superior que ganó, con 1 hora más que su récord, con 15 minutos más que el año pasado, pero no se le puede quitar ni un ápice de mérito al hecho que es ganar el UTMB. Uh-huh. Bueno, apunta Albert que por supuesto el protagonismo para Jim Walmsley incluso por encima de Courtney Dauwalter. ¿Tú cómo lo ves, Jessica? Pues, a ver, yo es que ya dije que yo pensaba que la íbamos a ver sufrir y creo que la vimos sufrir. De hecho, recuerdo la última bajada hacia Chamonix, que ya iba, que yo pensaba, menos mal que la segunda le lleva 1 hora, porque si le lleva un pelín menos, a mí me daba incluso miedo de que la pudiesen adelantar o que yo qué sé, se cayese y no pudiera terminar, porque yo la vi sufrir ahí, pero bastante. Uh-huh. O sea, yo no la vi tan fresca como otras veces. Es lo que estaba comentando Albert, que su cara, es verdad que sonreía y tal, pero yo estuve viendo luego imágenes comparando un poco con el año pasado y su cara no es para nada parecida. Bueno, pero es que el año pasado... Pero es que su cara, claro, pero que vamos, que esta mujer lleva 100 millas en 2 meses. Pues, es que... Pues por eso digo que al final sí que la vimos sufrir, y porque no hubo nadie que le achuchara, ¿no? Lo que decimos, que al final no estaba Ruth y tal, y parece como que ya se lo tomó más tranquilo diciendo, bueno, en principio no hay ninguna rival fuerte que me pueda fastidiar la victoria, pues bien, genial. Dani, pero vamos, yo la vi... Dani, gran protagonista Jim Walmsley de esta edición 2023, sin ninguna duda. Sí, Jim Walmsley, a ver, yo es que tampoco pondría en una balanza lo que ha hecho Jim con lo de Courtney. Lo de Jim es un poco más ya, pues, el por fin resarcirse de sus demonios en Chamonix, porque lo que comentabais hace un momento, que Courtney ganara estaba un poco en el guión previsto. Lo de Jim, bueno, pues no, evidentemente no estaba tan claro. Y a mí me gustaría destacar un momento que creo que es muy importante, y es, digamos, la paciencia y la sangre fría que tuvo Jim Walmsley cuando Zach se llegó a escapar. Creo que hasta 10 minutos les separaban, si no recuerdo mal, en un momento de la carrera, pero ya en el kilómetro 100, creo que era el kilómetro 130, antes de llegar a Trien, que es cuando Jim le recortó. Ese momento en el que ves que tienes a Zach lejos, me imagino que le darían referencias, que sabes que ya queda poquito para llegar, y tener esa sangre fría para mantenerte en el ritmo que tienes que mantenerte y cogerle en el lugar en el que tienes que cogerle, para mí fue el determinante, porque Zach también para mí era muy candidato, tal como transcurría la carrera. Para mí eran los dos igual de candidatos al 50%. Uh-huh. Los dos además americanos. Lolo, me imagino que todo esto también tiene que ver con el aprendizaje que lleva Jim Walmsley. Decía Albert Junquera que es la quinta lo ha conseguido, ha tenido que estar 1 año viviendo también en Chamonix, las ha pasado de todos los colores. Ponías tú una foto en redes sociales de hace 6 años corriendo con él cuando ya era candidato y favorito a llevarse la victoria en Chamonix. Desde luego es el gran sueño que yo me imagino, ¿no? Que te decía que si habías conseguido hablar con él, en este caso con su pareja, con Jessica, pero es decir, cumplido el gran objetivo de casi vital, diría yo, de la última década de Jim Walmsley, de un tío de un superclase, ¿no? Además, icono de Hoka, de Wahoo, en Chamonix, tus 2 marcas que te patrocinan, que te dejan vivir. Pues a ver, yo para empezar quiero analizar un poquito la carrera. O sea, si ha ganado Jim Walmsley, ha hecho un tiempazo. Pero yo vi a Zach Miller ganador mucho tiempo, No lo sé. Me gustó mucho cómo corrió Zach Miller. Me flipó porque
todavía tiene ese rollo kamikaze y bueno, solo había que verlo entrar en meta. Y no sé qué hubiera ocurrido en la carrera si hubiera ocurrido más gente. O sea, también vamos a ser muy sinceros. A ver, métele más variables. Jim Wapner corrió, quiere decir, a mí me faltó todo el mundo en la carrera. O sea, faltó muchísima gente. O sea, para mí François Daen y un Kilian Jornet pues hubieran puesto la carrera de otra manera, ¿no? O sea, la presión con la que hubiera salido si Jim con François y con Kilian no es la misma con la que salió el otro día. Pero si valoras los tiempos, y Albert lo ha dicho también en redes sociales, valoras los tiempos, estaría en esos tiempos, es decir, a no ser que hubiesen hecho otra marcianada Kilian y François, pero el tiempo de Kilian, es verdad que Albert lo ha apuntado, ¿no? Que ha habido un cierto recorte de desnivel, ¿no? 100 positivos menos, me dijiste, Albert. Sí, más o menos habían 100 menos en la misma distancia, pero yo creo que era un pelín más horrible. No, yo creo que estamos en tiempos muy parecidos al del año pasado, ¿eh? Por eso te lo decía, cuando se habla de récord, pero digo que si tú normalmente siempre te vas al crono, es decir, bueno, ¿qué pasaría si hubiese estado lo que ha dicho Lolo? Y que vamos a ver, vamos a ser objetivos. Hay muchísima gente que lo está comentando. Bueno, ha ganado Jim Wasley, pero lo que ha dicho Lolo. ¿Y si hubiese estado? Bueno, podemos jugar a las quinielas todo lo que queramos. Son las carreras, es que son carreras diferentes. Creo que son carreras diferentes. En la carrera de este año y en general, a muchos niveles, no tiene nada que ver con la del año pasado. En lo que se ha crecido yo creo que es en público y en afición, pero ha disminuido en otras cositas. Y yo me alegro muchísimo por Jim, porque además ha hecho una carrera sensata. O sea, ha hecho una carrera conservadora, tranquilo, ha dejado ir a la gente, y yo creo que lo que decía Dani, que casi se lleva un susto con Park. La carrera más europea de Jim Wasley es otra de las lecturas que se hacen, menos estadounidenses, de ese tipo kamikaze que decías tú de Zach Miller. Nano, tu valoración, Jim Wasley, el gran nombre de esta edición 2023, o apuntas algo más? Dejando de lado al señor Duncan, que protagonizó ahí una experiencia durante espectacular. Pero creo que sí, porque solo por los intentos que lleva este hombre ya y la forma en la que ha tenido de preparar esta carrera como gran objetivo, sueño, como siempre ha dicho, suyo y demás, creo que sí. Courtney está claro que, como decías tú, era caballo ganador, si no pasaba ninguna desgracia y no se torcía ningún tobillo ni nada, era claro que ganaría, más allá del tiempo o la posición en la general que pudiese ocupar. Pero lo de Jim no estaba nada claro, pese a que no estuviese François o Kilian, como decía ahora Lolo y demás, había otros nombres también, a mí me sorprendió también mucho Zach. Y sí que es cierto que, ostras, en un momento yo seguía trocitos, había ratitos de la mañana a la tarde que me fui conectando y viendo un poquito la retransmisión, hubo un momento que creo que es de Germain Grangier, que le da caza, y yo pensaba que no recuperaría, pues, yo pensaba que era el final de Jim, ¿no? Que empezaría pues un poco su declive. No sé si se le sigue escuchando a Nano. ¿Se ha cortado? Yo no tendría tiempo como... Sí, que se te había cortado, sí. Estabas hablando de Grangier, que decías que en ese momento parece que había entrado la duda de si ya no sería la edición de Jim Wasley y entraría en Barrena. Exacto. Y no, fue pues cogerle, irse con él y juntos ir dando caza a Zach, que fue el que fue claudicando, y para mí sí, pues por la manera en la que tuvo que interpretar la carrera, como bien decías ahora, que fue el año más europeo, saliendo tranquilo, no de forma kamikaze, ni siguiendo a ningún loco ni nada, sino que fue de menos a más, lo hizo bastante bien. Yo creo que le salió una carrera deseada y perfecta, solo no por el tiempo, que es un tiempazo de locos. No creo que varíe mucho la carrera con 100 o 200 metros más. Yo creo que es muy parecido el recorrido y demás a otros años. Y no por 100 metros. Una carrera que tiene 10.000 puede variar, pero es que 19 horas 37, no sé qué hizo, algo así, ¿no? Sí. Me parece que es un tiempazo de lo. Yo creo que es la carrera soñada por él. A ver, que me estaba apuntando, está aquí Gabriel de Miguel de Solo Runners con nosotros y me estaba apuntando además por escribiéndome aquí una notita y decías que claro que la comparativa esa que hablaba Lolo de meter en la variable a Kilian, a François y demás o la carrera del año pasado, que dices que no es comparable. Yo para mí no es comparable una carrera con otra porque los planteamientos serían completamente
diferentes. O sea, yo creo que no se puede comparar. Cuando hay determinados corredores, los planteamientos difieren mucho unos de otros. Yo creo que aquí Jim ha sido estrategia pura y dura en base a lo que tenía a sus adversarios, y pienso que si hubiese habido otro tipo de corredores o en esta edición hubiesen concurrido más corredores, la estrategia hubiese sido completamente diferente. No creo que se pueda comparar, bajo mi punto de vista. Tengo curiosidad, tú que además también representas mucho lo que puede ser el aficionado más popular, ¿Courtney Dauwalter o Jim Walmsley? Si tuvieses que elegir, Yo, a mí me gusta más Jim. Jim Walmsley también. Bueno, creo que coincidimos todos, que por quizás el mérito deportivo, lo que significaba, y porque dábamos casi por seguro que iba a ganar Courtney Dauwalter, quizás el nombre propio de esta edición 2023 sea Jim Walmsley. Ha apuntado Nano el nombre de Duncan, del corredor de Hoka, que además lo hemos hablado antes también, Gabriel de Miguel y yo, en el tema de la review de zapatillas, que salía con una Rocket 2 corriendo unas zapatillas de asfalto con placa de carbono. Albert, ¿tú entiendes eso? Además, tú también, que representas una marca como es Salomón, un corredor que sale directamente y que siempre ponemos, he escuchado yo el live y siempre pone ese easy, pero sabes perfectamente que eso es un kamikaze para 10 kilómetros. ¿Entiendes ese tipo de estrategia? ¿Crees que hay una estrategia de marketing, de publicidad detrás? Sí, bueno, no sé si a medida que esto se va haciendo grande y hay televisión live y streaming, pues habrá gente que busque sus 10 minutos de gloria. Estaba claro que era una estrategia pues un poco suicida, pero también vimos a Artur Juje-Bouillon salir ahí cerca y al final acabó en el top 10, ¿no? Así que nunca sabes, pero yo al final, yo creo que veremos cosas en los próximos años tan increíbles que no lo descarto, que haya gente que quiera hacer locuras de estas solo para aparecer un poco y tener un poco de visibilidad. Sí, así como decíamos, tengo que recordaros que Tim Frerichs ganó la Transvulcania con una salida de asfalto. Sí, lo hemos hablado en la comparativa de zapatillas de ese caso. Pero eso... Y Transvulcania no tiene nada que ver en terreno con la UTMB. Claro, la otra parte es que el corredor popular, que puedo ser yo perfectamente, o que lo soy directamente, conlleva que como una persona lo hace así, luego se van a un somiedo, se suben un pico y acaba y se tienen que retirar porque tienen la planta de los pies sangrando, que eso lo he vivido yo, o sea... Tiene su minuto de gloria, como basado en hechos reales, podemos poner aquí debajo. Efectivamente, ¿no? Basado en hechos reales. Es decir, por un lado está muy bien, pero por otro, ojo, que también hay que mirarlo, porque eso conlleva... Javier, si lo entrenas, si entrenas así, yo, bueno, además hombre, claro, si entreno descalzo, al final voy a entrenar... Yo entreno descalzo... A ver, Lolo. Yo entreno en montaña con zapatillas de asfalto. O sea, es una de las cosas que me gusta mucho hacer. ¿Sabes? O sea, si lo entrenas... Ahora, espérate, ahora vamos a ver que te has calentado y te has engorilado. Te voy a decir una cosa. A ver a qué llamas tu montaña y a qué llaman otros montaña, porque un terreno pistero en alturas elevadas, pues bueno, sí, vale, es montaña, pero montaña como montaña, yo no te veo entrenar. No sé, depende con quién estemos hablando, con el Lolo de la Ciana y de ahí de León, o el Lolo de Madrid, porque yo a Lolo y a Dani, a los de Madrid les pongo en otro apartado. Vamos a ver, al margen de lo que estábamos hablando ya, y por no liarnos con lo del tema de Duncan, del tema publicitario, quizás es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Yo veía como el tema del ciclismo de los mayores, que salen ahora los corredores en las escapadas, que saben que les van a coger, pero bueno, les dan media hora, una hora en la que se está viendo la determinada marca, y ahora que hay televisión y estás viendo prácticamente toda la carrera en directo, pues lo que apuntaba Albert Jurquera es una estrategia de marketing y muy potente, además que está llegando a miles de personas. Y también me parece que Dani lo decía también en redes sociales. Más cosas que os han llamado la atención, bueno, quizá para ir analizando un poquito también los resultados a nivel deportivo. Desde un punto de vista español, Dani, que hablábamos nosotros de que quizás sí éramos siempre muy egocéntricos, este año después podemos hablar de que a nivel nacional ha sido un fracaso, podemos hablar, ¿no?, de la ultradistancia, y que es una cosa que también se ha repetido en el Mundial de Innsbruck, donde la ultradistancia hace prácticamente 3-4 años España era campeona del mundo y tenía los mejores especialistas, y ahora pues es que hemos prácticamente visto la carrera, yo no sé en qué momento se retira Pau Capel, Miguel Ángel Heras, etcétera, etcétera, y nos quedamos sin representación.
Sí, y además el análisis que has hecho es perfecto, porque siempre España se ha caracterizado por tener esos corredores de ultra que eran los mejores del mundo, pero es que UTMB, yo lo escribía en mi crónica, es posiblemente la carrera de 100 millas más difícil del mundo. Más allá del porcentaje de abandonos, creo que ha sido 1/3 del total, que es muy alto. Siempre es una carrera que tienes una trampa en cada esquina, que corredores como Luis Alberto Hernando, que es una auténtica leyenda de esto, como el propio Miguel Eras, que es una auténtica leyenda de esto, no han podido ganar. Y bueno, este año, hombre, bastante descafeinado para nosotros. Miguel Eras ahí nos daba una pequeña alegría, ¿no? Le veíamos ahí en el top 10 al cabo en la primera noche del viernes, ¿no? Y nos iba un poco la cabeza en el Twitter, íbamos comentando, joder, y si la lía tan gorda. Pero bueno, yo creo que ha sido una... Se te iba a ti, ¿eh? Ahí, no, a más de uno, a más de uno y que están ahí presentes. Sí, a todos los seguidores que tienen Béjar, pero se veía que era muy complicado. Pero sí, está muy bien, ¿eh? Era más deseo casi que análisis. Bueno, Albert lo ha vivido muy de cerca, el tema de Miguel Eras. Cuéntanos un poco cómo lo ha vivido, porque claro, él no sé qué expectativas tenía, porque él también es siempre tan sobrio y tan comedido y que además se conoce tan bien como es. No sé si en algún momento él ha dicho, vengo a correr a ver si gano. Bueno, el tema de Miguel es que tiene tanta calidad que realmente no sabes dónde tiene el techo. O sea, si tiene una buena carrera y se hubiera dado la situación, para mí podía haber hecho un top 5 tranquilamente. Lo que pasa que realmente es lo que decís, es más deseo que realidad. Y aprovechando que me das la palabra con el tema de los españoles, es un debate que hay que analizar bien a fondo, pero yo creo que es un poco, tengo la misma sensación que ya es lo que pasa en el Mundial, que es que nos creíamos los reyes del mambo hasta que ha venido todo el mundo. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, sigue habiendo corredores de talla mundial, pero un poquito el deporte está creciendo, cada vez hay más corredores de todo el mundo que vienen aquí y realmente es más difícil. Igualmente, pues tampoco ha habido suerte con piezas clave que podrían haber rendido, ¿no? Pero yo creo que la sensación es un poquito esta, que ahora está viniendo, pues todo el mundo está viniendo americanos, esperaos lo que pasará con los chinos, que ese es otro debate, que a la que aprendan pues estarán ahí delante. Gente pues como ha venido de África, que aquí en UTMB todavía no, pero realmente pues un poquito antes pues nos creemos demasiado buenos, ¿no? Yo creo, y la realidad es esta, que es muy buena en todo el mundo. Eso que apuntas ahora también de que ha llegado todo el mundo, es que antes, y que hablas además del mercado asiático, ahora mismo son los estadounidenses quizás los mejores corredores de ultradistancia. A raíz, claro, ahora es muy fácil decirlo, con Jim Wasley y Courtney Dauwalter como ganadores del UTMB y con Zach Miller segundo. ¿Pero tú tienes esa sensación? Bueno, yo me puse a hacer el medallero, por así decirlo, porque tenía esa sensación solo de las carreras de las UTMB World Series, y Estados Unidos ha hecho 6 podios de 18, 2 primeros puestos, 3 segundos y un bronce, a mucha distancia de Noruega, que también tela, con 2 oros, ¿no? Yo era de los que hace años les tenía cierta tirria a los americanos, porque siempre venían aquí y los ponían como favoritos cuando no habían demostrado nada, y además ellos venían también con un plan muy prepotente y me parecía que menospreciaban a gente como Luis Alberto, como Kilian o como François, que luego siempre acababan ganando. Pero realmente cuando creo que han aprendido a correr en Europa, y es lo que ha pasado, y han sido humildes también, porque ahora ya no vienen en ese plan, pues está demostrando que son de los mejores corredores del mundo. Y yo creo que el titular sería, uno de los 2 titulares, es que este ha sido el UTMB de los americanos. También te digo una cosa, y ahí analizándote, Albert, que claro, ¿cuántas veces hemos visto a Zach Miller este año en Europa? Es decir, ya, en el mundial, ¿no? Ya en el Mundial fue protagonista. Es decir, en las 2, vamos a poner, si queréis, las 2 grandes citas de ultradistancia de esta temporada. Así lo han dicho los corredores élites, Mundial de Innsbruck y UTMB. Han planificado además la temporada en base a una primera parte y una segunda en base a estas 2 citas. Zach ha estado en las 2, Jim ha estado a punto de estar en las 2, y si no estuvo a lo mejor en el Mundial de Innsbruck es porque estaba lesionado. Es decir, son corredores que Jim lleva un año en Europa preparando bien la prueba, que para ganarlo han tenido que estar aquí. Es decir, que no les ha servido el estar corriendo por el Cañón del Colorado o ese tipo de carreras. Me da a mí la sensación que ahí son las lecturas que hay. Courtney Dauwalter la hemos visto también aquí en Europa y conocía, por supuesto, la UTMB. Es decir, hay una esperanza
experiencia. Es decir, no creo que mañana, lo que yo aporto es que digo, mañana no va a salir, por ejemplo, Adam Peterman, que está ganándolo todo en Estados Unidos, aunque ahora esté más desaparecido, no sé si lesionado, y va a venir mañana y va a ganar el UTMB. Es decir, a lo mejor tiene que hacer una adaptación para conocer este tipo de pruebas, aunque no difieran mucho de las suyas, pero ya en altitud, de meteorología, exigencia, quizás, no lo sé, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Podéis hablar cualquiera, ¿eh? Bueno, hablo yo. Habla, claro. Yo, ahora que decís de los americanos, a mí me parece muy notable, creo recordar, escuchar en la narración que había 6 o 7 franceses metidos en el top 10. Así es. 6. Muy bien, entre ellos, si no me equivoco, uno de ellos es un Luis Alberto, un Miguel Eras de la vida, que es Pomeret, que tiene también 46 o 45 o 47 años, no sé cuántos años tiene también. No sé, yo creo que sí que es cierto que han emergido un montón de atletas en los últimos, sobre todo, 3-5 años. Es verdad que pues, en los tiempos en los que Luis Alberto todavía era pues, muy competitivo y acudía a la cita, propio Miguel Eras y otros corredores, cuando sobre todo en España pues era incontestable, ¿no? En este tipo de carreras. En estos últimos 3-5 años han aparecido corredores no solo americanos, sino también franceses. Mira, el año pasado Mathieu Blanchard y demás. Y creo que el nivel, evidentemente, pues ha subido a niveles de extraterrestres. Los tiempos que se están haciendo ya no en UTMB, sino en otras carreras, son tiempos que a mí me explota la cabeza. O sea, pienso, ¿cómo es posible correr ya no a una velocidad o una capacidad técnica de descenso, sino en un cómputo global de hacer un tiempo en las 100 millas inferior a las casi 19 horas y media? Es que es una salvajada, es una barbaridad. Entonces yo creo que hay muchísima tecnificación. Tú mismo lo decías el otro día, los noruegos, ¿no? El centro de tecnificación, lo que está aportando. ¿Cómo te gustó el concepto, ¿Te gustó el concepto? Sí, no tenía ni idea cuando me lo dijiste, dije, me lo quedo, perfecto. Y es verdad que ha crecido mucho ese nivel. Yo, eso por un lado, y luego por otro lado creo que influyen por muchos factores. A mí me ha llamado mucho la atención que decía hace un rato Abel y tal de Aroa, no sé cuántos atletas he escuchado decir, algunos por boca de otros y otros por boca propia, que han estado con gripe, con malestar estomacal, con un virus, yo no sé qué ha pasado en Chamonix, yo no sé si ha habido una contaminación de aguas o qué, pero al menos te puedo decir nombre de apellidos de 7 personas con las que he hablado que han padecido un virus que les ha dejado, pues si no fuera de carrera y no han podido salir, pues han salido con y no han podido hacer más de X kilómetros, que también. Pero también es lo más normal del mundo. Si resulta que tienes una meteorología cercana a los 31, 32 grados, que han estado concentrados, que lo hablábamos en la previa, que llevan un mes concentrados, que es lo que más nos llamaba la atención de la puesta de las marcas, que ahora también le vamos a preguntar a Albert, para estar allí preparando la gran cita del año, y has estado entrenando a 30 y tantos, y de golpe y porrazo te pega un bajonazo, y sigues entrenando, pero ahora con 12 grados o con 10, por la noche con temperaturas cerca a los 0 grados, pues cogerse un virus o una gripe a mí me parece casi lo más normal del mundo, porque lo estamos viendo estos días con los cambios de meteo que estamos tendiendo, al margen luego de todo lo demás, ¿no? Se está viendo la Vuelta Ciclista España también, ¿no? Me quedo con eso. Dani, tema de corredores españoles que lo estamos hablando, ¿a ti no te da la sensación de que está habiendo un cambio de tendencia? Es decir, había la modalidad Classic, por ejemplo, del Mundial, de la más corta, la más rápida, es donde empiezan a rascar los españoles que antes no nos llevamos nada. Alex García, Miquel Corbera, Andreu Blanes, Antonio Martínez, incluso también en esa distancia, por supuesto, que se defiende, Sara Alonso, Julia Font. Me da casi la sensación de que somos casi más competitivos ahí, o que yo empezaría a poner los huevos en esa sartén más que en la de la ultradistancia. ¿Crees que hay un cambio de tendencia? Yo creo que es muy rápido, muy pronto para hablar todavía de cambio de tendencia, sobre todo porque en España, a nivel popular, todavía somos muy fanáticos de la ultradistancia y tendemos a despreciar las distancias cortas. Esto en cuanto a los corredores populares normales y corriente, por así decir, pero luego si nos centramos en la parte de élite, es verdad que en lo que comentas tú, desde el Mundial de Tailandia ya se está apreciando como, en los corredores españoles en distancias más cortas, entendiendo como tal pues la ETC aquí, ¿no? Y la OCC, que al final es una ultra cortita, y es donde han llegado todos los buenos resultados, porque al final en la victoria de Sara Alonso con el tercer puesto de Julia, segundo puesto de Alex García también, en la OCC con Antonio Martínez también en el podio, pues bueno, nos han dado todas las alegrías que esta vez no nos han dejado en la distancia ultra. Pero yo todavía no hablaría de cambio de tendencia. Lo que sí es verdad que estamos empezando a apreciar más a estos corredores y estas distancias cortas que normalmente las teníamos un poco, incluso mediáticamente ahí, medio olvidadas.
Eso sí es verdad. Albert. Sobre Esto último. las distancias cortas, es que, bueno, tampoco podemos juzgar por UTMB, porque en la ETC y esto había la gente que había. Bueno, pero tú tienes más experiencia, sigues muy de cerca las Golden Trail Series, por supuesto, el Mundial, y vemos que ahí sí que es verdad que hay corredores españoles, incluso el propio Antonio Martínez, ¿no? Que es líder del circuito de Spartan. El año pasado habéis tenido también a Manuel Merillas, por supuesto, y este año le tenéis luchando por las Golden Trail Series con Remy Bonnet, etcétera. Es decir, sí, pero en el Mundial... En el Mundial, en distancias cortas, fueron los africanos, en distancias muy cortas. Igual queda ahí un pequeño reducto en la distancia maratón, pero bueno, yo creo que al final es una tendencia un poquito generalizada, de que antes, pues en las competiciones europeas también había más número de participantes españoles, VS, pues americanos o noruegos. Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando ves a un corredor sueco o noruego con un índice alto, a lo mejor es gente que es muy buena, y cuando lo analizo para las retransmisiones, pero es que no han corrido fuera de Suecia, pero es que son muy fuertes. Y el tema es ese, que antes esta gente pues se dedicaban a correr en su zona y ahora pues están viniendo más a carreras internacionales, igual que vienen muchos más americanos que antes. Con lo cual yo creo que el número de corredores buenos españoles, que los sigue habiendo, se ve más reducido entre toda esta gente. Cada vez hay más gente, cada vez hay más participantes, y vuelvo a recalcar lo de los chinos, porque cada vez hay más, cada vez están viniendo más, siempre petan, pero ya ves que hay alguno que empieza a tener experiencia, como Jia Sheng o Miao Yao en Europa, los he visto que ya no petan estos. Y además los ves en los avituallamientos y ya ves que traen gente que les ayuda, que traen su comida, porque ese era también un gran salto cultural. Y no os extrañe, lo digo ahora, que en 4 o 5 años veamos a un chino ganando UTMB o ganando pruebas en Chamonix. Espérate que te estaba, Gaby, que tú has dicho 4 años, pero aquí veo yo otra cifra. A ver, Gaby, ¿qué me has escrito por aquí? Yo le he dicho a Juanjo cuando os he oído que yo creo que en 2 años top 5 asiáticos y africanos en UTMB. Yo creo que los africanos van a dar como espabilen un poco y empiecen. Pero en el ultra, en las 100 millas... Es que me parece muy bestia el salto. No, en 100 millas yo creo que no. Pero en OCC sí. Sí, pero y los asiáticos, lo mismo. Una vez hablando con Juan Carlos me lo dijo, dice, en 2-3 años vas a empezar a ver a mucha gente de esta. Es decir, hablaba yo un micrófono cerrado con Albert Jorquera, que a mí lo que me sorprende son los japoneses, que son en el tema del ultrafondo son casi de lo mejorcito del mundo. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando aquí en Ingrávidos del intento de récord de los 100 kilómetros de Jim Wansley, por ejemplo? Y todos los récords prácticamente del top 10, pues no sé si eran 7, eran japoneses. Juan Carlos Granado lo dijo, dice, en un momento dicen, a ver, con todo el cariño, dice, no tienen otra cosa que hacer, están todo el día corriendo por allí, para arriba, para abajo, y dice, el momento que salgan de allí... Mira que luego te escribe por haber sacado secretos. Jessica, ¿cómo ves tú el tema del tema de los españoles, que le preguntaba también a Dani? Es decir, ¿ves también un cambio de tendencia? ¿No crees que, por ejemplo, se han dado ciertas circunstancias? Es decir, cuando hablamos de ultradistancia, a mí no se ve... por supuesto que hay nombres, ¿no? Faltaba Kilian Jornet, vale, está claro, es el extraterrestre, le sacamos de concurso. Luis Alberto Orlando, Miguel Ángel Heras, quizás ya están en otro proceso de su carrera deportiva, no están en su prime, que se dice ahora, pero hay otros corredores a los que aspiran y que en los últimos años les hemos visto que eran llamados a dar el relevo, ¿no?, a ese tipo de corredores. Por ejemplo, Pablo Villa sale de una lesión, operado, hace nada le escuchamos aquí también en Ingrávidos de que va a empezar a competir ahora en septiembre. Pero Andreu Simón, ¿no?, que acaba de ser padre también, se le espera también para las 100 millas, incluso a Manuel Merillas. Es decir, que quizás a lo mejor es un mensaje demasiado derrotista y son las propias circunstancias de esta edición 2023. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que se han juntado muchos factores, ¿no? Yo creo que la mala suerte de lesiones, porque por ejemplo en CCC estaba Zara, que todos estábamos de acuerdo en que era la gran favorita a ganar CCC, llega a Chamonix, se lesiona, tal. Andreu está allí, también se lesiona, Pau se acaba retirando. He visto en redes que había estado hasta hospitalizado. No sé, creo que se juntan muchas cosas. Se junta la profesionalización de este deporte, cada vez
más atletas que se dedican a ello y parece que nosotros estábamos igual alguien me mata después de decir esto, pero estábamos en una burbuja que nos creíamos los mejores del mundo y que éramos imbatibles porque teníamos a Kilian, a Luis Alberto y a grandes atletas, y ahora han venido y nos han dicho, estamos aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y luego, además de esto, se han juntado un montón de lesiones, pero no sé, también lo que decía un poco Dani, creo que nos hemos obsesionado mucho por la ultradistancia y hemos dejado pasar un poco las distancias más cortas. Oye, que también hay que estar ahí, ¿no? Estamos viendo a Julia y a Alex haciendo auténticos carrerones en carreras de 15, 20 kilómetros y parece como que lo infravaloramos un poco, ¿no? Que estén ahí en plan de, bueno, ya llegarán a la larga distancia. Y luego vemos atletas que estaban haciendo Jessica, muy bien. Disculpa que te interrumpa. ¿Lo infravaloramos nosotros o el público en general? Es decir, yo no he hablado con Depa o Tele, que son los que han hecho en este caso el directo de UTMB, pero el récord de pinchazos es el UTMB. La salida del UTMB y la llegada prácticamente de Jim, lo podían decir ellos, no la carrera que pone el propio UTMB el miércoles, es decir, la primera de todas, lo que va a hacer tras Gran Canaria también, ahora con esa división de distancias, pones las teloneras al principio con un interés mediático menor, incluso deportivo y demás. Es decir, no solo somos nosotros, es decir, porque si a nosotros nos dicen que la carrera con más interés deportivo y nosotros vemos qué es lo que más se escucha es decir, tú pones ahora mismo el nombre Jim Walmsley en cualquier información, vosotros como somos todos periodistas o casi todos, y sabemos qué es lo que va a petar, o Courtney Dauwalter, no la distancia X, y por no hablar del UTMB, sino de cualquier circuito. Es decir, que no sé si es realmente una cosa nuestra de los medios de comunicación o es realmente lo que pide nuestro sector. Pero yo hablo del público, O sea, hablo más del público en general, más que de... O sea, cuando digo nosotros es porque yo también me considero, o sea, no solo me considero periodista del sector y tal, sino también como aficionada, o sea... Uh-huh. Vale. Albert, y un poco lo que veo es que en UTMB, con todos los respetos para las distancias más cortas, que tiene su gran mérito también porque hay nivel, pero en las carreras top en UTMB, por definición, porque son las finales de las World Series, son la OCC, la CCC y UTMB, y quizá dentro de todas ellas es UTMB porque, como muy bien hablasteis la semana pasada, esto es el mundial oficioso de la larga distancia, ¿no? Totalmente. Entonces, no quiero quitarle ningún mérito. Obviamente, pues si Sara Alonso o Julia ganan Cegama, cambia mucho el discurso, ¿no? Sin quitarle mérito. Y luego también, que estamos hablando de Bacle, pero quizás nos dejamos de mencionar que Maite Mayora fue quinta en UTMB, que tiene mucho mérito, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Jessica, que también ha habido pues muchas desgracias. No ha sido nuestro año en el sentido de lesiones y desgracias, ¿no? Que un poco el titular es ese que decía, que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Pero quizás es el año que menos has tenido para hablar, ¿no? De ultradistancia a nivel nacional, ¿eh? Me hablo de que decir el público español, aquí hay mucha gente que nos escucha del otro lado del charco también, castellano hablantes, pero es verdad que no teníamos ahí un Pau Capel que estuviese luchando por un top 5, por ejemplo, ¿no? Que todos más o menos lo valorábamos, incluso teníamos lo que bromeaba yo con Dani, por supuesto, nosotros el corazoncito de aquí de casa, que Miguel Heras estuviese luchando por otro top 5, ¿no? Como has apuntado tú, que podía ser el objetivo real que él tenía, ¿no? En la carrera. O un Kilian Jornet. Una cosa, ahora que hablas del público del otro lado del charco, creo que quizá la parte positiva de este UTMB es que en el top 20 hubo 3 corredores latinoamericanos, que está Joaquín López, el ecuatoriano, sí, y luego 2 argentinos, Gabriel Santos Rueda y Sergio Gustavo Pereira. Y yo creo que esa quizá es la parte para nosotros. Hay mucha gente, mucha afición del otro lado del charco, ¿no? Y ver cómo también allí están creciendo y cómo cada vez más corredores de nivel ya casi mundial. Así que eso también habría que destacarlo eso. Hablando de países y banderas y demás historias, a mí lo que más miedo me da en esa reflexión que habéis hecho de que es el año de los americanos, y yo creo que es así, también es una de las lecturas, pese a los 6 franceses en el top 10, es el hecho de que aún no se ha hecho un mundial allí en Estados Unidos. Que yo lo decía cuando anunciaron Canfranc del mundial de Mountain Trail Running, o incluso Sky Running, lo que queráis, ponerle el nombre que queráis, que en el momento que se celebre un mundial en Estados Unidos empiezan a aparecer americanos de debajo de las piedras.
Es decir, pues estamos viendo a los que tienen apoyos internacionales, marcas, pueden viajar, se pueden permitir estar incluso un mes aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando haya un mundial ahí y haya palos por estar allí en Estados Unidos, en la propia selección suya? A mí es lo que más miedo me da, porque es decir, estamos hablando de Estados Unidos como que estamos hablando de un país de aquí de Europa pequeñito y demás. No, es que allí se van a pegar entre todos los estados donde más, por supuesto, donde más afición hay al trail running, pues Colorado, Los Ángeles, California, Arizona y demás, pero en el momento que se empiecen a pegar por estar, es que a lo mejor hablamos decías tú, de los asiáticos. Estamos hablando de que todo es americano. No sé cómo lo veis vosotros. Silencio. No, bueno, es que al final, claro, es que Estados Unidos es una potencia en todo. Entonces, pues evidentemente, yo creo que ya el grupo de americanos que tenemos un poco en onda es bastante amplio, ¿no? Hemos hablado de Juan Fleet, de Zach Miller mucho, o de Courtney Dauwalter en chicas, por ejemplo, Tyler Green, que ha sido también top 10, también americano. Está Rob Farvard, que es también dentro del top 20. Otros americanos como Hayden Hosk, Atin Freris, que le hemos visto ganar tras Vulcania, David Lenny. Es decir, tenemos muchos. Jason Slav, creo que también estaba este año en la línea de salida. Hay muchos americanos que ya están ahí. Nosotros conocemos a unos poquitos, pero yo creo que ya el grupo es bastante numeroso, ¿eh? O sea, no es que estén empezando o haya 4 que sean los que conocemos. Hay unos cuantos y gordos. Sí, pero bueno, que me imagino que igual que aquí cuando hay una cita internacional o mundial empiezan a aparecer muchos más corredores, porque hay palos. Me imagino que allí será exactamente lo mismo. No está Abel, ¿eh? Que Juanjo, dime, perdona, muy breve. Yo creo que decir irrumpen americanos y demás, claro, en comparación sería decir como irrumpen europeos. Tendrías que sumar italianos, suizos, franceses, españoles y decir irrumpen europeos por dimensión de continente. De continente, de terreno. Pues sí, bien apuntado, tienes toda la razón. Pero bueno, también es verdad que aquí hay mucha más tradición. En todos esos países que has apuntado, el trail running es un deporte en auge ahora mismo, ¿eh? Sobre todo digo a nivel popular. Hablando también de profesionalización, Albert, tema marcas, porque sé que lo has destacado también en redes sociales. Yo siempre lo digo, que uno de los quizás desarrollos que puede tener, si lo apuntábamos en la previa, la apuesta que están haciendo las marcas por esta cita, que habéis estado prácticamente concentrados todos allí durante casi un mes, es el tema de competición, ¿no? De mundial por marcas, que es lo que falta, incluso ver a 4 o 5 corredores con el mismo maillot o la misma camiseta peleando por conseguir la victoria en ese mundial de marcas, ¿no? Yo creo que ha sido una locura esto. Siempre hemos hablado, van a entrar marcas nuevas, marcas que ya están tipo Nike o Adidas van a acelerar. Y yo creo que este momento ya ha llegado. O sea, no sé si os ha llegado a vosotros, pero el nivel de presencia, de inversión que han hecho marcas como Nike y Adidas, lanzamientos, activaciones, por hablar obviamente de Hoka, también Salomon, de las que ya estaban, ha sido increíble. Yo llevo muchos años yendo a Chamonix y nunca había visto este nivel de inversión, las marcas todas con casas, chalets alquilados, fisios. Y realmente yo creo que es el otro gran titular para mí de este UTMB, en el que hemos visto, yo hoy he hecho un tuit diciendo que creo que en ese sentido el trail ya se ha convertido en un deporte de masas, porque las marcas están apostando muy fuerte, las que ya estaban, las que estaban pero no apostaban y otras nuevas como ON, por ejemplo, que también están entrando muy fuerte. Ha sido increíble, ¿verdad? Vale. Mira, apuntado, ¿qué vemos para la próxima edición? ¿Te la juegas a decir que la próxima edición ya tenemos competición por equipos o no? Me la juego yo si sería quieres. Interesante. No, de hecho, también otra cosa que me entretuve a mirar, no he mirado los podios, pero sí las victorias y, por ejemplo, pues Adidas tenía 2 en las carreras de las UTMB World Series, no CC y UTMB. Pero Adidas tenía 2, Asics 1, Salomon 1, Hoka 1 y no sé cuál me dejo, pero también es North grande. North Face, claro. Ya lo veis, ¿no? Es que eso mismo ya os enseña pues que el nivel de las marcas que están entrando y la potencia que tienen. ¿Cómo creéis que puede revertir todo esto? Es decir, el post-UTMB de este año, y ahora ya para cerrar solo son 2. ¿Cómo va a revertir? ¿Creéis que puede revertir de alguna manera en el corredor popular? Dani, Nano. ¿Y qué? Vale, eso es. Vale, esa es la pregunta. Tú, Nano, dices que quieres decir que para nada.
esto es, como decimos, la élite del fútbol, pero que no afecta a más cosas. Esa es tu lectura, ¿no? No, pregunto que si puede afectar, pero ¿en qué? O sea, ¿a qué te refieres? ¿El qué puede afectar a qué? No lo sé, a lo mejor el desarrollo que está diciendo Albert Yurquera de la apuesta que están haciendo las marcas por presencia y demás, se traduce en algo para el corredor popular. Por ejemplo, en desarrollo de zapatillas. Yo nunca había visto, este año creo que en la bandeja de entrada del Made in Grávidos, nunca había visto tantos modelos de zapatillas nuevas en una temporada. Y no sé si Gaby de Miguel, que lo tenemos aquí de Solo Runners, ¿cuántos modelos se presenta cada marca? ¿Tú has visto que ahora al año se presenten muchos más que, por ejemplo, el año anterior o que es en desarrollo? La tendencia de las marcas es que cada 6 meses sacar modelos nuevos. Eso dicho por las marcas. ¿Pero ese periodo de tiempo se ha cortado en los últimos años o no? Es decir, ¿cuentas con más modelos, más opciones como corredor popular a la hora de...? Ahora mismo sí, se están... Pues sí. Ya está. Por ejemplo, para mí eso es un desarrollo. Sí, no, está claro que, y dentro del mismo modelo hay modificaciones o hay variaciones, es decir, hay a lo mejor algún modelo que pues o le meten por ejemplo la Sportiva, el BOA, el doble BOA, otros le meten un drop más alto, otros más bajo, es decir, va a haber modificaciones. Y he hablado con algunas marcas, es decir, y teníamos un debate en Ingrávidos de las marcas, yo creo que están saturando el mercado con muchísimos modelos. Pero esa es otra lectura. Sí, vale. Sí, eso, por ejemplo, podría ser una lectura que le llega a casa al que es el corredor más popular. Dani, ¿tú ves algo más? No, yo lo que creo que al final nosotros tendemos mucho a fijarnos desde nuestro punto de vista de periodistas del sector, pues en la élite, en estas grandes citas mundiales, pero al final yo creo que el corredor popular, yo siempre digo, lo que quiere es correr, que en la carrera esté bien organizada y evidentemente todo este, digamos, jaleo que montamos alrededor de UTMB lo que hace es alimentar el deseo de ir a correr allí, igual que nos ocurre aquí en España, pues con Cegama, por ejemplo, contra el Gran Canaria, es lo único en lo que repercute al corredor. Al final, si entra más dinero en el sector, pues habrá mayor calidad organizativa en general de las carreras, las zapatillas van a seguir siendo caras y cada vez más caras, pero yo creo que al corredor popular vive un poco al margen del circo que a nosotros nos gusta montarnos y hablar tanto de él, pero el corredor popular está en otra esfera, que es la de correr y que estén las cosas bien organizadas y que las zapatillas, por favor, no suban ya de los 300 euros. Hay muchos tipos de corredor popular, es que al final es como en el ciclismo y demás, que ves ciclistas amateur también con unas bicicletas profesionales de la leche, que valen un dineral. Entonces, hay gente con recursos que no le costará gastarse dinero en ropa, bastones, gafas, relojes y zapatillas, y habrá otros que valoren otras cosas. O sea, sí que es verdad que esto te da para otra tertulia, Juanjo, pero totalmente. No, si nos estamos pasando de tiempo, pero bueno, ahora es que voy a hacerle la última, la voy a hacer ahora. O sea, realmente hay uno de las marcas que ahora estabais apuntando, que es Nike, que en los últimos años, joder, los que seguramente de aquí todos hemos corrido con alguna zapatilla Nike, seguro, porque es una marca premium y seguramente la top mundial a nivel de deporte, y alguno de aquí que no haya corrido que levante la mano. Yo creo que todos hemos corrido. Y la principal queja de esa zapatilla, o de las zapatillas de tela, era ¿qué mierda de suela? Hostia, de repente anuncian que se asocian con Vibram. Y dices, coño, esto es un salto de calidad. Entonces, si a eso le unes que un atleta de primer nivel, que no sé si tienen pensado hacer, lo fichan para darle bombo y platillo, pues... No te has puntadas sin hilos, ¿no? Pues por ahí voy. Vale. Bueno, la última, y se lo pregunto a Albert y a Jessica, además. Albert, las imágenes que hemos visto más propias a lo mejor del Tourmalet, también es una de las imágenes que hemos visto de saliendo a Courtney Dauwalter entre el humo, bengalas, público rodeándola, 20 teléfonos móviles grabándola, me imagino incluso también a Jim y otros corredores, me parece que era Grenier también, tenía un montón de corredores, me imagino que franceses y seguidores grabándole porque iba a ser el primer francés en llegar a meta. Pros y contras de todo esto. Y ya nos pregunto, porque en el ciclismo yo sé que en el Tourmalet y Alpe d'Huez y demás hay mucha gente que además va pues muy bebida, lo hemos visto en las imágenes de televisión, creo que eso al trail no ha llegado aún, pero bueno, tú lo has visto de primera mano. Sí, bueno, yo por ejemplo empecé mi recorrido en Saint-Gervais, que los últimos 2 años he pasado corriendo por ahí, y lo pude ver un poco desde fuera y me pareció alucinante. O sea, no sé si visteis las imágenes, pero o sea, me recordó al Tour de Francia. Y creo que es bonito que haya tanta afición al final. Y luego, durante todo el recorrido, os tengo que decir que fue una absoluta locura.
Quizá las imágenes que se han hecho más virales es esas del Col de la Ford Club, que además, no sé si lo sabéis, pero eso estaba organizado por Les Genoux d'Amérique, una cuenta un poco satírica muy famosa en Francia. Y yo creo, en primer lugar, que es muy positivo que haya tanta gente. Al final es la consecuencia de lo que decía, que esto se haga grande y que sea un deporte de masa. Y el único pero quizá pues de no pasar ciertas líneas, ¿no? Yo creo que lo de las bengalas sobra, porque además puede molestar y porque estamos en un entorno natural. Y luego, pues obviamente, sentido común, igual que el ciclismo. O sea, no tocar o agobiar a los corredores, aunque es verdad que hay más peligro de hacerlos caer en el ciclismo que en el trail, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta que haya mente. Al final se gama porque se ha hecho grande, por Santi Espíritu, ¿no? Y yo creo que esto, desengañémonos, va a ir a más. En todo caso, aprovechar este altavoz para la gente de que se comporte, ¿no? Y que no agobie a los corredores o que no los ponga en peligro. Pero tú no has visto imágenes de gente con botellas y demás, como pasa en el Tour de Francia, ¿no? De que pasan toda la noche en vela, coge sitio y cuando llega ya el pelotón están todos más mamados que otra cosa. Que creo que eso... Sí, pero yo creo que en el fondo, yo creo a Courtney he visto las imágenes y le hace gracia, Sí, lo a único Courtney que te digo, o sea, hasta qué punto, ¿no? Que cuidado, pero en Notre Dame de la Gorge, no sé si habéis visto imágenes, pero también era una locura, que estaban más o menos los mismos. Había un tío con una sierra eléctrica. Y yo creo que te saca una sonrisa, más en una ultra o en subida, en el que ya te digo, es difícil que te hagan caer. Pero cuidado porque se nos puede ir de las manos. Y como os decía, yo creo que en este deporte vamos a ver cosas a las que no estamos acostumbrados y que tenemos que meterle un poquito de sentido común. Solo que además estás en un espacio natural normalmente muy protegido, Entonces, es que esa es la diferencia quizás con una carretera de asfalto, aunque es verdad que en la zona de montaña también hay zonas muy, muy protegidas. Jessica, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy un poco con Albert. A mí, yo lo estaba viendo en el live y estaba flipando de la cantidad de gente que había allí. Sobre todo eso, tanto cuando pasó Germain como cuando pasó Courtney, que era una locura. Pero sí que es cierto que a lo mejor me sobraron ciertas cosas poniéndome en el lugar del corredor, ¿no? Al final que te toquen las bengalas. Luego, por ejemplo, en la bajada hacia Chamonix, ya toda esa gente que había alrededor de Courtney cuando ya iba, no es que fuese agonizando, ¿no? Pero ya iba muy cansada y ya se la notaba tan... Y corriendo tan cerca de ella, grabándose. Recuerdo que había incluso una niña que la acompañó casi hasta la línea de meta. Está muy bien que vivamos un poco esa locura y que tengamos esas imágenes, igual que pasa en Segama y que tanto nos gustan, pero a lo mejor el invadir tanto el espacio del corredor en ese momento, igual a Courtney no le molesta, pero llega otro que sí que le produce más agobio, ¿no? Al final no sé cuántos kilómetros llevaban en ese punto, pero vamos, que llegas cansado, tal. No, que vemos la propia imagen. A mí me gusta, pero la propia imagen de G. Wasley del año pasado, que llegas medio zombie y que nada que te empujen y demás, te caes o te puedes tener hasta un problema, que ya hemos visto cómo llegan. Esa es la diferencia, Claro, que llegan la diferencia es entre el ambiente y el entrometerte por medio. Es que el ambiente es guay, el ambiente ver, incluso, como decía ahora, ver sierra eléctrica. O sea, es una pasada, y dices, madre mía, mi cantidad, qué locura. Pero ponerte al lado, esa niña supongo que estaría con algún adulto. La niña igual no, pero el adulto tendría que tener dos dedos de frente y decir, venga cariño, venga que ya has estado suficiente tiempo, sal de ahí a ver si va a tropezar. Y aparte de eso, que en una prueba de ciclismo igual son 4 horas en una etapa y a lo mejor pegas un tropezón o tal, 24. En la bici sigues. Que sí, o no 24 horas o 23 horas con las que llegue Courtney a línea de meta, que a lo mejor pasa la meta y como dice Jessica también, o Pau está hospitalizado, tiene que ir al hospital o lo que sea y claro, son circunstancias. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer hablar con vosotros, escucharos. Hablaríamos muchísimo más porque hay muchísimos más temas de encima de la mesa que ha podido abrir el Ultra Trail de Mont Blanc, pero en las próximas semanas seguro que a raíz de algún detalle vamos sacando más tertulias, análisis con el resto de los contertulios de Ingrávidos. No hemos podido escuchar a Lolo Díez y a Abel Regnol, que hemos tenido problemas con su conexión, así que las escucharemos las próximas semanas. Albert Junquera, un placer tenerte en Ingrávidos, ¿vale? Gracias por contar conmigo y un abrazo a todos. Cuídate mucho, te seguimos leyendo en redes sociales y en Mundo Deportivo. Jessica Trujillo, cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Dani Sanabria, Nano López, a cuidarse mucho, a seguir haciendo previsiones, que no acertáis nada, que lo sepáis. Nada, como siempre. Venga, Hasta luego, chicos. Y a todos vosotros, Gabriel de Miguel, gracias por haberte quedado en la tertulia. Me imagino que interesante, te ha gustado, ¿no? Un lujo estar aquí. Sobre todo porque podemos analizar y podríamos seguir analizando muchísimos temas, porque incluso lo que he comentado al principio del programa, vamos a abrir todas las semanas un buzón de comentarios, que sois cada vez más los que nos dejáis comentarios a través de las redes sociales, contándonos anécdotas, reflexiones de trail, etcétera, etcétera, que los repasaremos aquí en el programa durante 2 minutos. No me mires así, ¿por qué te asustas? No. Será porque te llegan muchas locuras. A nosotros también, pero bueno, daremos cobertura aquí en Ingrávidos. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 4 de la tarde aquí en Ingrávidos, todas las semanas, 8ª temporada, y los jueves en diferido a partir de las 2 de la mañana. Marca, nos cambian el día, no el miércoles. Pasamos al jueves a las 2 de la mañana. Y en el 104.0, que es la nueva frecuencia de aquí de Radio Marca en Castilla y León. Eso, así apuntando el ruido que escucha Gabriel y Miguel. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos seguimos escuchando a lo largo de toda la temporada.